¿no? Ya hemos visto un poquito la base normativa. Ahora, la gran pregunta de toda la vida es, ¿cuándo tengo que hacer un estudio de suelos? Los más exquisitos dicen, siempre, siempre hay que hacerlo, sí, no hay forma. Siempre se tiene que hacer. No, si no se mueren, ¿no? Siempre se tiene que hacer. Y en cambio, hay quienes dicen, no, un estudio de suelos, ¿para qué? ¿Para qué te vas a hacer eso? Si es lo mismo que todas las horas. Ya que yo tengo 50 años construyendo y ni un edificio se me ha caído. Ya, entonces la respuesta viene por acá. Primero vamos a ver qué nos dice la norma. Es de carácter obligatorio, y ahí les dejo la acotación para que ustedes lo busquen. ¿Ya? Un consejo, mis amigos, que les voy a dar, y aplica para todas las áreas académicas. El peor error que pueden cometer al tener una clase de cualquier tipo es creerle a su profesor. Vayan ustedes, busquen las fuentes reales, no vaya a ser que esté equivocado, les está mintiendo o está bromeando y se lo toman en serio. Investíguenlo. Y ahí les voy a poner el dato para que lo busquen ustedes mismos. Norma técnica 050, artículo 1, inciso 3. Nos dice que es obligatorio el estudio de suelos cuando, primero, cuando tenemos edificaciones públicas con grandes aforos de personas. Lo que aquí vamos a ver en estructuras, cuando hablemos del SUX, de la fórmula del SUX, por ejemplo, nos habla de las edificaciones esenciales para la vida, importantes y principales. Bueno, si hablamos de esenciales y de importantes, básicamente, nos referimos a edificaciones, en primer lugar, que tienen que seguir en pie, en caso de que haya un terremoto, pero de esos salvajes, ¿ya? Imagínense, así, uno, pero brutal, pues, ¿no? Uno de esos a lo bestia, pues, ¿no? Esos que salen con odio. Bueno, todo se puede venir abajo, menos los hospitales, los colegios, las plantas de energía, los reservorios de agua, las plantas de tratamiento de desagüe, los cuarteles del ejército, infraestructura de seguridad, como por ejemplo resguardo de tesoros nacionales o depósitos donde se almacenan sustancias muy peligrosas, ¿no? Por ejemplo, todas estas edificaciones entonces tienen que seguir en pie, en primer lugar. Y para todos estos casos, sí o sí le tenemos que hacer estudios de suelos. Y por supuesto hay otros requisitos más. Luego, en segundo lugar, también, si yo hago viviendas que tienen más de 500 metros cuadrados de área techada, le tengo que hacer su estudio de suelos. Si tienen menos de 500 metros cuadrados, ya, aquí la palabra es, no es obligatorio. No significa que no lo tengas que hacer. Lo deberías hacerlo, ¿no? Pero se entiende que como son edificaciones de baja envergadura, ¿no? Ya no necesariamente trabajas con el estudio de suelo, sino más bien con un programa de exploración para un informe técnico de suelo, ¿no? Que es una exploración, es una especie de apreciación a partir de una inspección ocular, por decirlo así, utilizando una base de datos. O sea, no es que vas a trabajar a ciegas, no es que por no ser obligatorio, no significa métele lo que se te dé la gana, sino en realidad lo que significa es puedes utilizar una data o puedes utilizar tu experiencia en base a lo que has visto en la zona, ¿no? Bien. Luego, cualquier edificio que tenga más de 4 pisos, no importa su área, o si tenemos sótanos o estructuras complejas en la cimentación, o cualquier edificación que se considere que puede tener riesgo por el tipo de suelo de la zona, ¿no? Como construir sobre rellenos, cerca de lagos, o cuando hay taludes, aterrazamientos, etcétera. En todos los casos necesitas tener tu estudio de suelos. O sea, básicamente para casi todo. En otras palabras, si construyes una casa de menos de 3 pisos, puede que no te lo pidan. ¿Ya? Y repito, una cosa es que no sea obligatorio, otra cosa es que no se tenga que hacer. ¿Ya? Y eso sí, siempre, 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 en todos los casos, a responsabilidad del proyectista. Si me preguntan, yo, en lo personal, yo lo veo de esta manera. Si voy a construir una casa, vamos a ponerle acá, 499 metros cuadrados, una vivienda de 2 pisos, ¿es obligatorio sacarlo estudio de suelos o no? Ya, genial. Esta vivienda, construirla me va a costar por lo menos 673.650 soles. Yo calculo en Trujillo que se gastan entre 1.200 y 1.500 soles por metro cuadrado. ¿Ya? Ahora bien, tenemos 673.000 soles fuera de gastos indirectos. ¿Cuánto me cuesta un estudio de suelos? 500 soles. Ya, y si vas a mandar un personal que excabe, ya, 200 soles más.
que son 700 a 800 soles contra más de medio millón de soles, ¿no? Por el riesgo de que vaya a sufrir algún daño. Y si la infraestructura más adelante quieren ampliarlo, quieren extender y hacer un cuarto piso o hacer más de 500 metros cuadrados, vas a tener que hacer tu estudio. ¿Qué contiene el estudio de suelos? Bueno, acá no, obviamente no vamos a detenernos a leer punto por punto, ¿no? Ya sería meternos en materia de otros cursos, pero resumidas cuentas, primero, la profundidad del desplante. ¿Qué es profundidad de desplante? Es la cota hasta la que tiene que bajar tu maestro albañil, perdón, tus operarios de construcción, van a excavar hasta un cierto nivel en donde la cimentación desde la parte inferior se encuentra con el suelo. Ya, ese nivel es tu profundidad de desplante, es decir, hasta dónde tiene que bajar tu cimentación. ¿Estamos? La cimentación, no las subbases, por si acaso. Acá a veces hay un error de interpretación. Ya. Ahora siempre estos estudios van a ir acompañados de un comentario del tipo profundidad mínima, profundidad máxima. Casi siempre me dicen profundidad mínima. A veces puede darse el caso cuando hay presencia de aguas subterráneas a mucha profundidad, que también me dicen una profundidad máxima, ¿no? Pero es bien rara la situación. ¿Ya? Número 2, me van a recomendar el tipo de cimentaciones a utilizar, dependiendo de las características del suelo, que acá ya tienen que ver con la compacticidad, el grado de liquefacción o la ascensión de aguas subterráneas. Podría tener la necesidad de trabajar, por ejemplo, con vigas de cimentación o con plateas o simplemente con cimientos corridos o con zapatas aisladas, cosas que ya vamos a ver en estructuras más adelante, ¿no? Entonces, estos suelos me van a más o menos dar los tips de cómo voy a empezar a diseñar, a cimentar. Por ejemplo, si mi suelo es muy inestable, es poco compacto, no está muy, ¿cuál es la palabra? No es homogéneo en su forma, lo más probable es que me recomienden el uso de vigas de cimentación. ¿Para qué? Para amarrar la cimentación por abajo, para que trabaje de manera uniforme. Bueno, otros datos más a la izquierda que ya nos van a dar los datos de la capacidad portante, lo que hablamos hace rato. Y a la derecha, la descripción de los estratos. ¿Qué son los estratos? Los estratos vienen a ser las diversas capas de material que vamos a ir encontrando conforme vamos excavando. Porque es verdad que los terrenos se han formado a partir de la acumulación de material que se va sedimentando durante las distintas etapas geológicas de la historia, que el cuaternario, que el terciario, que el jurásico, que etcétera, etcétera. Ya eso lo hemos visto en el colegio. Pero cada uno de estos periodos viene acompañado o de la descomposición de ciertos materiales o la acumulación por presión de ciertos otros y se van formando materiales nuevos o se van descomponiendo. Por ejemplo, de los periodos más antiguos, existen las llamadas rocas sedimentarias o rocas metamórficas sedimentarias que se van formando a través de la acumulación de pequeñas micas y feldespatos que con la presión y el calor se cristalizan y forman elementos muy duros, como por ejemplo el mármol, el granito, el cuarzo, entre otras cosas. Pero también puede darse el caso que por la inserción de impurezas orgánicas, la marcada presencia de aguas subterráneas, corrosivas o agentes, especialmente fosfatos, que tienden a podrir básicamente los componentes naturales salinos de las tierras, pueden descomponer incluso las rocas. Por eso hay un cierto tipo de material llamado roca sedimentaria en proceso de descomposición, que es piedra, pero demasiado blanda. No llega a ser arcilla, pero es piedra que se puede romper con las manos. La consistencia podría ser similar a, a un hueso de pollo, básicamente, ¿no? Tiene un cierto grado de rigidez, pero es quebradizo, ¿no? O sea, no es firme. Y por supuesto tenemos otros que ya son materiales que por sus características no son adecuados para construir, por ejemplo las arcillas, ¿no? Que son materiales flexibles que tienden a absorber mucha humedad, a generar vacíos cuando se secan y generar problemas constructivos, o material orgánico, ahí pueden haber grava suelta, arena, en fin, todos estos materiales acumulados vamos a identificarlo en las calicatas. Y ahorita vamos a ver qué son una calicata, ¿no? Entonces, acá a la izquierda, en la primera imagen, vemos un diagrama que nos colocan
Y acá el ingeniero geólogo nos indica, por ejemplo, que en la calicata número 1, en su segundo estrato, que es a donde nos están recomendando que llegue nuestra cimentación, ¿no? Podemos obtener una resistencia, una presión admisible de hasta 1.73 kilos por centímetro cuadrado, que, dicho sea de paso, es relativamente alta, ¿eh? Para los estándares peruanos en la costa, es relativamente alta. Eh, bueno, y nos dice que en la Calicata 2, estrato 2, en la 3, etcétera, tenemos también estas, bueno, nos da un resultado para cada punto que ha explorado. Bueno, y a la derecha, pues obviamente nos ponen los CBRs, que es un tipo de ensayo relacionado con el Proctor, que nos ven el grado de saturación de agua. De esto vamos a hablar después, no se preocupen. Pero los estudios de suelos vienen acompañados con diagramas y sustentos que demuestran cómo se llegaron a estos resultados. Es una formalidad, ¿no? O sea, no es que hacerlas sea una formalidad, sino presentarlas, ¿no? Bueno, y finalmente los perfiles estratigráficos, que bueno, ya son esquematizaciones de cómo funcionan las calicatas. Y esto es una calicata, básicamente. ¿Qué es una calicata? Es una excavación Q-admis. ¿Qué significa Q-adm? Presión admisible, ¿no? Es decir, qué tanta resistencia a la compresión, entre comillas, puede recibir esa fracción de terreno.